entrega. Y quisiera que nos detengamos hoy unos minutos en la primera lectura, porque ciertamente, hermano, la Biblia, que es palabra de Dios, es tan completa que nos enseña no solo cómo sucede la desgracia entre las desgracias, que es el hecho de pecar, sino también que nos enseña cómo el amor de Dios va haciendo su obra, sacándonos de la desgracia e introduciéndonos en la gracia. El comienzo de esa obra, hermano, se llama arrepentimiento. Hoy tenemos al profeta Jeremías, el hombre que es llamado profeta de desgracias. Pero es también en este sentido, hermano, el gran profeta que apunta hacia la gracia, que señala hacia la gracia. Y la palabra del profeta Jeremías, hermano, es tan vigorosa en mostrar la seriedad del pecado humano como también la seriedad del amor divino. Un amor que no es más terco el hombre en pecar que Dios en perdonar. Por eso, hermano, el profeta nos está enseñando hoy a orar. Nos enseña que juntemos la humildad con la confianza, que juntemos la verdad de la miseria que es tan propia de nosotros con la verdad de la misericordia que es tan propia de nuestro Dios. Pero también es importante en este sentido cómo la conversión es un acto de afirmación de la soberanía de Dios. Por ende, más importante que proclamar cuán pocos somos es el anunciar que Él es el único y verdadero y que todas nuestras búsquedas idolátricas son mentira y falsedad. Lo central del arrepentimiento entonces es el amor que restaura en su lugar único al Dios que merece toda la gloria, que nos lleva a ponerlo a Él en el centro de nuestras vidas, en el centro donde Él tiene que estar. Hermano, y ciertamente muchas veces la realidad de nuestra vida es así de triste, como lo presenta hoy la primera lectura. Momentos donde vemos la realidad, hermano, y todo lo que me rodea se ve negro. Y sin embargo, ante situaciones difíciles, enfermedades, situaciones inesperadas que salen de nuestro control, siempre es bueno recordar la bondad de que el Señor en el pasado ya ha tenido conmigo. Recordar en ese momento de prueba, en ese momento difícil, cómo su misericordia en el pasado, hermano, me salvó, me sacó a flote, me devolvió la fortaleza, me dio la gracia. Es lo que me está diciendo hoy en la primera lectura el profeta Jeremías. Recurre a sus promesas, recurre a su amor, a pesar de que sé, hermano, que yo no merezco tanto de Dios. Por lo que, si en este momento tú te sientes agobiado, atravesando momentos difíciles, momentos de oscuridad, hermano, ora. Es el momento de orar. Es el momento de irte al Santísimo si tienes la oportunidad. Y si no, orarle de donde te encuentres. Pedirle a su amor que te levante. Ánimo, levántate. Pedir que su amor te llene, te invada por completo. Pedirle que te haga experimentar su amor profundamente. Bendito sea el Señor. Hermano, no todo está perdido. Dios no ha pronunciado todavía la última palabra. Por eso es maravilloso hoy descubrir cómo en el Evangelio se nos está ofreciendo una visión del día final. Hermano, el cristiano mira hacia el futuro. El cristiano no pasa la vida mirando hacia atrás o mirando solamente el presente, nuestra visión hacia el futuro.
Hoy tenemos estos símbolos propios de la apocalíptica de aquel tiempo de Jesús, donde Cristo nos está hablando en la liturgia de hoy de una gran cosecha, donde el fruto verdadero, que es el trigo, es por fin puesto aparte de lo que parecía trigo, pero que no era trigo, la cizaña. El juicio, hermano, será el tiempo de la verdad. Oye, el verbo que estoy utilizando, será. El juicio será el tiempo de la verdad. Hermano, y es lo primero que tenemos que saber y recordar, especialmente en el momento de tribulación. Por eso es interesante notar, hermano, ¿quiénes son los condenados? Los condenados son los agentes de iniquidad. Los condenados son los malvados, cosa que podíamos imaginar. Hermano, y son también los que ponen tropiezos o aquellos que son tropiezo para los otros, los que causan escándalos según la palabra tradicional. ¿Qué me enseña esto a mí en el día de hoy? Esto me enseña, hermano, que es por lo menos tan grave ocultar el bien como hacer el mal. Es tan grave tapar el bien como tan grave es hacer el mal. Por ende, es un día para preguntarnos, hermano, por ese fuego eterno. Hay mucha gente que no cree en el infierno, hermano, pero independientemente de lo que usted crea o no, el cielo es una realidad. El infierno es una realidad. Hay mucha gente, hermano, que esto viene siendo un obstáculo para admitir que Dios existe o por lo menos que es un Dios bueno, buenísimo. Pero al respecto notemos que tal fuego es evidentemente, hermano, una manera de describir lo que padecerán los que se condenan. Por eso, dentro de esta lógica, de este texto, podemos notar también que tal fuego no aparece alimentado por nada distinto de los mismos condenados. Es decir, la cizaña misma es la que alimenta ese fuego. Es su misma condición, es su propia opción la que marca ese lugar como lugar de condenación. Hermano, porque infierno es cerrarse perpetua y obstinadamente al amor. El que se cerró al amor de Dios, hermano, ya está en vida viviendo un infierno. Y luego es muy fácil vencer al infierno y librarse de él. Hermano, basta con abrir el corazón a Dios, abrirse al amor que Dios te ofrece, creer en su oferta de gracia, que al final y al cabo es la que nos salva. Por eso, qué profundo este evangelio de hoy. Este evangelio donde, hermano, el mismo Cristo está explicando la parábola, repito, de el trigo y de la cizaña, cuando estos discípulos que no entienden le vienen a preguntar. Algunos estudiosos piensan que la explicación que Jesús da a los discípulos no es de Jesús, sino que es de la comunidad. Hermano, y eso es posible y es probable, pero es una parábola por su propia naturaleza que pide la implicación y pide la participación de las personas en el descubrimiento del sentido. Viene siendo como la planta, hermano, que ya está dentro de su semilla. Usted no la ve, lo que está viendo es la semillita, pero ahí dentro está, hermano, escondida una planta. Así, en cierto modo, es la explicación de la comunidad, ya está dentro de la parábola. Y es exactamente este el objetivo que Jesús quería y Cristo quiere alcanzar con la parábola. Por eso el sentido que hoy nosotros vamos a descubrir en la parábola que Jesús contó hace 2000 años atrás, hermano, ya estaba implícito en la historia que Jesús contó, como la flor está ya dentro de su semilla, como está ya el árbol dentro de su semilla. Por eso qué lindo ver cómo estos discípulos le han pedido hoy a Cristo, explícanos, háblanos del trigo y de la cizaña. Hermano, están ya en un ambiente familiar. Los discípulos están en casa, están hablando, conversando con Jesús.
Y naturalmente le piden una explicación. Señor, explícanos, no entendemos la parábola. Explícanos esto del trigo y de la cizaña. San Mateo 13, 24, 30. Varias veces se informa de que Jesús en casa seguía enseñando a sus discípulos. Por ejemplo, si te vas a San Marcos capítulo 7, versículo 17, o en San Marcos 9, 28 al 33, o en San Marcos 10, 10, hermano, ahí está Cristo en la casa explicándole a los discípulos lo que no entendían. En ese tiempo de Cristo, hermano, pues usted lo sabe, no había televisión. Y a veces en esas largas horas de espera por las noches, la gente se reunía a hablar, a conversar, a tratar asuntos de la vida. Y Cristo hacía lo mismo. Era en esas ocasiones que él contemplaba la enseñanza y la formación de sus discípulos. El campo es el mundo, está diciendo Cristo. La buena semilla son los miembros del reino. La cizaña son los miembros del adversario maligno. El enemigo es el diablo. La siega es el fin del mundo, el fin de los tiempos. Los segadores son los ángeles. Ahora, haz tú la experiencia, hermano, meditando nuevamente la parábola, San Mateo 13, 24, 30. Ve colocando el sentido cierto en cada uno de esos 6 elementos: campo, buena semilla, cizaña, enemigo, siega y segadores. Y de esa manera la historia va tomando un sentido totalmente diferente. Hermano, y tú alcanzas el objetivo que Jesús tenía en mente al contar a la gente esta historia del trigo y de la cizaña. Algunos piensan que esta parábola debe ser entendida como una alegoría y no como una parábola propiamente dicha. Hermano, y con estas informaciones dadas por Cristo, tú entenderás la aplicación que Cristo está dando. De la misma manera que se recoge la cizaña y se le quema en el fuego, así será el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles que recogerán de su reino todos los escándalos y a los obradores de iniquidad y los arrojarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El destino de la cizaña es el horno. El destino del trigo es brillar como el sol en el reino de los cielos. Hermano, aquí hay 2 imágenes y detrás de ella está la experiencia de cada ser humano. Después que escucharon a Jesús y lo aceptaron en sus vidas, hermano, todo cambió para esas personas. El fin llegó, es decir, en Jesús llegó aquello que en el fondo todos estaban esperando. En Cristo llegó la realización de las promesas. Entonces, hermano, la historia se divide en antes y después. La vida de cada ser humano se divide en antes y después, después que escucharon y aceptaron a Cristo en sus vidas. La nueva vida comenzó como el brillar del sol. Si hubieran continuado viviendo como antes, hermanos, se convertirían como esa cizaña que termina echada en el horno. Una vida sin sentido, sin servidumbre para nada. Entonces, que en el día de hoy el Señor, hermano, nos alcance a cada uno la gracia. Estamos en el campo de la vida, hermano, y está el trigo y está la cizaña. Por eso mira tú el campo de tu propia vida. Hermano, ¿qué prevalece? ¿Qué hay en ti? ¿Hay trigo o hay cizaña? Pídele hoy la gracia al Espíritu de Dios. Pídele hoy al Señor: Señor Jesús, explícame tú la parábola hoy de la cizaña.
Háblame del bien y el mal que hay dentro de mi corazón. Hay mal en la vida de los demás, pero también hay bien. Hay mal en el mundo, pero también hay bien. Señor, explícame muchas cosas que no comprendo, hermano, pidiendo la presencia viva del Espíritu de Dios. Tú puedes decirle hoy, Señor, explícame. ¿Por qué no avanzo en la vida interior? ¿Por qué no alcanzo la santidad? Explícame. ¿Cómo puedo serte más fiel? ¿Cómo puedo buscarte en mi trabajo a través de esta circunstancia que no entiendo, que no quiero? ¿Cómo puedo ser un apóstol, Señor, cualificado para ti? Hermano, eso es la oración, hablar con Él, pedirle explicaciones a Dios. Señor, ¿cómo es mi oración? ¿Es sincera? ¿Es constante? ¿Es confiada? Por eso Cristo hoy te está invitando, hermano, a tener los ojos fijos en el reino de los cielos, allá donde está nuestra casa permanente, nuestra casa eterna, nuestra casa para siempre. Este mundo, hermano, que está enloquecido por la prisa. Este mundo que nos ha robado la oportunidad, hermano, de detenernos a pensar en un rato. Detente un momento y piensa. Señor, estoy lejos del reino de los cielos. I don't know, Señor, no lo sé. Tendré que darte cuenta de mi vida, Señor, de cómo he hecho fructificar los dones que me has dado, las cualidades que me has dado. Hermano, y Cristo hoy me está diciendo que al final de los tiempos tendré que dar cuenta. Que ese cielo yo tengo que empezar a ganármelo ahora en esta tierra, en el día a día, sin esperar situaciones que quizás nunca llegarán. Que hay que levantarse, hermano, a vivir heroicamente lo que es ordinario, lo que aparentemente no tiene ninguna trascendencia. Vivir pensando en la eternidad y ayudar a los otros, hermano, a pensar en ello. Paradójicamente se esfuerza para no morir el hombre, hermano, que ha de morir algún día. Esto finalizará. Hermano, y el hombre no se esfuerza para no pecar. El hombre que ha de vivir eternamente. Por eso levántate, hay que seguir luchando, hermano. Dios no ha pronunciado la última palabra. Hay que luchar por dar hoy el 100%. Para que cuando Dios nos llame a su presencia, le podamos presentar nuestras manos llenas, llenas de actos de fe, llenas de esperanza, llenas de amor, que se concretan en cosas pequeñas, hermano, y en pequeños vencimientos que vivimos diariamente, que nos hacen más cristianos, más santos y más humanos. Que el Señor a cada uno de nosotros nos alcance la gracia. Y recuérdate, Él está vivo y lleno de poder, hermano, hermana de mi alma, y Dios no se ha olvidado de ti, porque Dios no se olvida de sus pequeños. Será hasta el próximo programa.